Como dijimos hoy, ¿verdad? Y a partir de todo este mes se estará celebrando el mes de la Biblia, el libro por excelencia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a traer, Señor, la reflexión para este día. Espíritu Santo, dame la inspiración necesaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La Biblia es el libro por excelencia. El libro por excelencia. La Biblia, la palabra de Dios. Víctor Hugo fue un gran escritor francés, uno de los príncipes de la literatura francesa. Y él, refiriéndose a la Biblia, la llamó el padre de los libros. Hubo un eminente pensador que, hablando acerca de la Biblia, él dijo: la Biblia es como un yunque en el cual se han roto muchos martillos. Ese pensador se llamó Teodoro Tavesa, un expresidente argentino llamado Faustino Domingo Sarmiento, refiriéndose a la Biblia, dijo que la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular y ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. A lo largo de todo el trayecto, la Biblia ha tenido diferentes facetas. Es considerada como el libro más odiado para los enemigos de la fe cristiana, para aquellos que niegan a Dios y que quieren desalojar, desterrar a Dios de todo el quehacer humano. Ven en la Biblia un libro peligroso, porque la eficacia de la palabra de Dios ha sido comprobada por siglos de los siglos, por per seculos seculorum, por los siglos de los siglos. Y aunque emperadores y papas y poderosos en la tierra han intentado echarla al zafacón como un libro cualquiera, no han podido, no podrán, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es el libro, aleluya, más amado, más apreciado por millones y millones de personas que a lo largo del planeta Tierra han encontrado en la Biblia la solución para sus males, para sus inquietudes, para sus interrogantes. Y la Biblia, como palabra de Dios, ha podido
colmar las ansiedades de esos corazones al beber de sus aguas y al recibir de su enseñanza. La Biblia es el libro más vendido, es el libro más traducido. No hay otro libro que se pueda comparar con la palabra de Dios, con la Biblia. En el mundo han habido escritores que han ganado premios Nobel. Por ejemplo, el colombiano, ¿se acuerdan? Gabriel García Márquez. E hizo historia ganando un premio Nobel con 100 años de soledad. Y después el coronel no tiene quien le escriba, el olor de la guayaba. Y hablar en los círculos literarios de Gabriel García Márquez es hablar de un ícono, es hablar de una persona ampliamente conocida. Porque ganarse un premio Nobel de literatura no es cualquier cosa. Por el mundo han pasado dramaturgos de la talla de este inglés, ¿cómo se llamó? Shakespeare, famoso, famosísimo. De su pluma sale aquella historia de Romeo y Julieta. ¿Han oído ustedes hablar de eso, verdad? La historia de Romeo y Julieta sale de la pluma de Shakespeare, el Rey Lear, cualquier otras más. Por la tierra han pasado escritores de la talla de este español que escribió El Quijote de la Mancha, Cervantes de Saavedra, que son libros cumbres en la literatura. Pero ninguno de ellos ha tenido el efecto beneficioso y esclarecedor para la humanidad como lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted se pregunta, ¿qué tiene la Biblia? ¿Por qué la Biblia ha podido prevalecer en el siglo XXI? El avance incontenible de la ciencia y la tecnología no ha sido capaz de desplazar la palabra de Dios como el libro de mayor influencia en la mente de los hombres. Y la respuesta es bien sencilla, porque la Biblia no es obra de hombre, sino de hombres que fueron divinamente inspirados. Es como dice la propia palabra, que ninguna profecía, aleluya, es de particular interpretación, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esa inspiración es lo que le da el sello de autenticidad divina. El texto que tenéis ahí dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí tenemos lo que ha sido llamado esa revelación general de Dios. Todos los pueblos en todos los continentes se percatan de esa gloria divina al contemplar los cielos
al contemplar la obra de la naturaleza, aleluya, se dan cuenta que un ser supremo, lo suficientemente sabio, ordenó el universo, ordenó la naturaleza en una forma tan bella, en una forma tan simétrica, en una forma tan ordenada, que los hombres que piensan y que lo hacen de una manera desapasionada, lo hacen de una manera desinteresada, no con una mente sectaria o fanatizada. Dicen, detrás de todo este gran diseño debe haber existido un gran diseñador. De todo, de esta belleza que contemplamos, no es posible que esto ocurriera por la casualidad. Aleluya. Como a partir de la segunda y tercera parte del siglo XIX, comenzaron a intentar convencernos de que todo esto que existe es el producto de la evolución, porque la vida se desencadenó en un pasado distante por la confluencia fortuita de átomos que chocaron y se encendió y así comenzó. O por el famoso Big Bang. El famoso Big Bang. Han tratado de hacernos creer que todo esto que existe es el producto de una evolución. Pero cuando usted se pone de acuerdo con el salmista, él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay alguien inteligente supremamente que ordenó todo esto que existe. Es como si usted parado frente al Golden Bridge Gate en San Francisco, pues llamado el Puente de Oro, el Golden Gate Bridge de San Francisco, usted dijera: oh, este puente se hizo por la casualidad. Todo ese armazón de hierro que componen ese gran puente se hizo así, que cada pieza fue juntándose con su pieza y se hizo el puente. ¿Quién creería eso? Si usted lo dice, la gente dirá: este tipo está loco, tiene problemas allá arriba en la parte más alta de la azotea. ¿Cómo va a decir que este puente se hizo por casualidad? Él no sabe que hubo un diseño, él no sabe que hubo un arquitecto que diseñó este puente, que hizo unos planos, que lo entregó a ingenieros capacitados, y ellos con esos planos comenzaron a hacer lo que es el rey de la bahía, el Golden Gate Bridge. Entonces eso mismo pasa con la creación. Pero algo que tenemos que destacar, y es que en la creación general, entiéndase el universo, la naturaleza, vemos la gloria de Dios
Pero en la creación general no nos habla ni nos dice cuál es el propósito y el plan de Dios para el ser humano. Y por eso viene lo que se conoce como la creación especial, la revelación especial. Y en esa revelación especial entran tres cosas: que Dios primeramente se revela a personas específicas, después lo hace a través de sus profetas. Son los profetas del Antiguo Testamento los que comienzan a mostrarnos cuál es la intención, cuál es la voluntad de Dios para con el ser humano. Y en la medida en que esos profetas van hablando, se va haciendo una colección de sus escritos. Y esos escritos se van formando en un periodo de 1600 años. Alrededor de 40 hombres escribieron, viviendo en diferentes latitudes, diferentes culturas. Pero lo grande es que a pesar de esas grandes diferencias culturales, hay un mensaje bien definido en la palabra, en la Biblia. Hay un mensaje específico, porque Dios a través de sus profetas estaba señalando el tiempo en que Él mismo, en que Dios mismo habría de vestirse como uno de nosotros, habría de venir a este mundo, aleluya, para demostrarle al ser humano cuánto lo ama, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, Alabado Jesús. a pesar de su rebeldía. Dios se muestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Jesús. Y es el mismo Jesús que dice: a Dios nadie le vio jamás, sino el Hijo del Hombre, quien lo ha dado a conocer. Y es por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Primero se mostró en la revelación general, el mundo, el universo, la naturaleza. Después vino la revelación escrita, su palabra, y por último se reveló a sí mismo. La palabra se hizo carne. Amén. Y por eso Juan dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Aleluya. En el principio estaba con Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Jesucristo con sobrada razón dijo: mi Padre y yo somos una cosa. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Los judíos no podían resistir esta declaración, aleluya, de la identidad divina de Jesús. Y dice que se enfurecían y agarraban piedra para querer matarlo. Pero Jesús decía: lo que yo le estoy diciendo es la verdad.
Yo vine del Padre. Aleluya. Y al terminar mi trabajo en la tierra, me regreso de nuevamente al seno de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que escuchar lo que dice el Señor Jesús. Y en Juan 5:39 Jesús dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De ahí la importancia de hacernos amigos de la Biblia. Lamentablemente, y esto no nos gusta, pero hay que decirlo, nos hemos hecho más amigos del celular que de la misma Biblia. Para el celular tenemos la mañana, la tarde y la noche, pero para la palabra de Dios, si acaso nos acordamos, y cuando comenzamos a leer al poquito rato ya estamos rogando. Sí. Sí. Aleluya. Porque el enemigo no quiere que usted lea la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, usted se fortalece. La Biblia te habla y me habla. Y me habla con autoridad y me dice: ¿la regaste? No, la regaste. Señor, perdóname. La regué. Perdóname. Porque la Biblia nos habla. Y por eso Carlos Hayden Spurgeon, príncipe de los predicadores ingleses, dijo: la Biblia es como un león, no necesita defensa, suéltenla. Ella sabe defenderse así. Ella sabe defenderse así. Por eso, cuando el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero, un cura católico, pero comenzó a leer la Biblia, y en la medida en que va leyendo la Biblia se va dando cuenta y dice: hey, pero no es como me han enseñado, no son las tradiciones que Roma me enseñó y que por medio de ella me hice cura o sacerdote. Y sigue leyendo, y cuando llega a Romanos capítulo 1 versos 17 y 18, que cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: más el justo por su fe vivirá. ¡Oh! Se le abrieron los ojos a Martín Lutero. Dice: cuántos sacrificios en balde he hecho, cuántos azotes a mi cuerpo, cuántos días durmiendo en el piso. Y la palabra me dice que la salvación no es por obra, ni es por la tradición de los papas, sino que la salvación es por la fe en el Señor Jesús. Fe en Cristo. Y se sentó a escribir. Para ese tiempo, el doctor Martín Lutero era el predicador oficial en la capilla en Wittenberg, Alemania. Tenía acceso a la Biblia. Porque nadie, oiga bien, porque lo que pasa es que los que no conocen la historia, y por eso alguien dijo: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Los que no conocen la historia de la religión oficial
siempre estarán cometiendo de buena fe, bona fide, los mismos errores. Pero los que conocen la historia y saben todas las cosas, su actitud tiene que ser otra. Cuando Martín Lutero clavó su tesis, 95 tesis, el pueblo comenzó a despertar. El Evangelio comenzó a ser predicado. Escuchaba en la escuela bíblica ¿a quién era que decía? En la escuela bíblica que cuando, Lidia, que su abuela la llevaba, y Lidia cantaba desde chiquita. ¿Ven? Así hay quienes dicen, a ese lo bailaron cuando chiquito. ¿Verdad? A ese lo bailaron cuando chiquito. ¿Ven? Hay quienes, usted se da cuenta y dice, a ese no lo bailaron cuando chiquito. ¿Ven? Lidia, desde pequeña, ella les dijo aquí, yo le cantaba los coritos a mi abuela y le llevaba el bulto. Y sigue cantando. Por eso no es raro que cante, va a seguir cantando. Aleluya. Y qué importante, hermanos, es conocer la historia. Gloria a Dios. Historia. Y cuando los pueblos comenzaron a despertar, no solamente ocurrió en Centroamérica, entiéndase Guatemala, El Salvador, Honduras. No, en el Caribe fue lo mismo. Pues quizá uno de los que más sufrieron fueron nuestros ancestros caribeños, porque allí llegó el cura y llegó el conquistador. En una mano el catecismo y en otra mano la espada. O acepta la religión por el catecismo o la acepta por la espada. Y así sembraron la religión en nuestros países. Llenaron nuestros países de crucifijos y de trapos viejos, de letanías, de rezos. Porque como dijo alguien, el Cristo que trajeron fue un Cristo puramente español, no el Cristo de Nazaret, no el Cristo compasivo, no el Cristo que liberta, no el Cristo que cuando entra al corazón, aleluya, la esclavitud se va, la oscuridad sale corriendo, el pecado, aleluya, se debilita. Porque Jesús dijo, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Usted y yo somos ¿qué? ¡Libre! ¡Libre! ¡Aleluya! Porque alguien, un hombre, una mujer, una hermana, una niña, nos habló de Jesucristo. Amén. Y nos presentó el plan de salvación. Y esa palabra se metió en nuestro corazón. Y se metió allí para no salir más. Aleluya. Y es la palabra de Dios. Y por eso es que la Biblia es el libro por excelencia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ha podido permanecer, ha podido derrotar a todos sus enemigos y permanece y termino, como dice Isaías, toda gloria del hombre
es como la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Oiga bien, todos los enemigos de la palabra serán derrotados. Todos los que profesan filosofías contrarias a la palabra de Dios, lo que le espera es la derrota, porque la Biblia es y sigue siendo esa antorcha luminosa, ese fanal encendido que alumbra el camino de los peregrinos que marchan hacia la eternidad. Solamente por medio de la inspiración, del alimento, aleluya, y del conocimiento que nosotros recibimos, no que nos lo da el relativismo, ni el escepticismo, ni la filosofía, nada de eso. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Estamos en pie. Aleluya. Aleluya.